Hoy te voy a contar la historia de John Francis, el tipo que dejó de hablar voluntariamente durante 17 años. Así es, como lo estás escuchando, este estadounidense un día para el otro agarró y dijo: mirá, me parece que no tengo nada muy piola para decir, así que me voy a quedar chito la boca, no voy a decir nada, no voy a hablar, no voy a omitir sonido alguno. Entonces, este estadounidense John Francis tomó la decisión que le cambió la vida a él, y no solamente a él, a todos los que lo rodeaban. Tomó esta decisión cuando era un pibe, un hippie, él andaba medio en esa corriente y dijo que iba a dejar de hablar. Permaneció en silencio durante 17 años antes de darse cuenta que tenía algo que realmente necesitaba decir. Bueno, arrancó todo por un desastre. Pasó así: un día estaba caminando por la playa y vio que había habido un choque entre dos petroleros en 1971 que contaminó toda la bahía de San Francisco. Más de medio millón de litros de petróleo dado vuelta por ahí, perdiendo por cualquier lugar. Bueno, entonces empezó a mirar que había aves que estaban empetroladas, que había animales que estaban empetrolados y que la gente estaba tratando de luchar de alguna manera por poder salvar estos animales. Y dijo: bueno, ya está, yo no quiero. Desde ese momento dijo: mira, ¿sabes qué? No voy a andar más en auto. Y la gente lo miró y lo empezó a decir: pero ¿cómo no vas a andar más en auto? Si no andas en auto no va a cambiar nada. Bueno, el loco dijo: bueno, está bien, voy a hacer esto, no voy a seguir contribuyendo. En 1970, por supuesto, en ese entonces todo el mundo tenía auto, pero él agarró y dijo: no, yo voy a caminar. Se pensó que todo el mundo iba a caminar con él, pero en realidad nadie caminó con él. Porque el derrame de petróleo impactó a la gente tan severamente que decían cosas como: voy a dejar de andar en autos, pero realmente nadie se comprometía. Nadie se comprometía a dejar de andar en auto. Bueno, la madre le decía que era un testarudo y el tipo agarró y siguió caminando. Mientras siguió caminando se dio cuenta de un montón de cosas. Se empezó a disfrutar del lugar a donde vivía y no tener que ir en auto estaba bastante piola eso. Bueno, paso a paso, John Francis empezó a darse cuenta de que en vez de que su mundo se redujera por no usar auto, cada vez se hacía más grande, cada vez se expandía más porque lo hacía al paso humano. Y decía que era increíble porque antes se movía muy rápido y no tenía tiempo de darse cuenta de lo que lo rodeaba. Bueno, la decisión motivó la polémica. La gente discutía con él sobre si era una persona que podría llegar a marcar o no la diferencia. Pero pará, tranquilo, porque ahora viene lo mejor. Bueno, los conductores lo criticaban por hacerlo sentir mal o por querer que se sintieran mal, y John se defendía hasta que se cansó del sonido de su propia voz tratando de defender esos argumentos. En vísperas de su cumpleaños número 27, John estaba leyendo El Hobbit de J.R.R. Tolkien y tuvo la brillante idea de dejar de hablar. Dijo que no quería hablar más. Y desde ese día dijo: voy a dejar de hablar, porque era un gran conversador. Así que se levantó al otro día y se quedó en silencio. Como te puedes imaginar, hay muchos intercambios en un día normal en tu casa. Vos te levantás, si estás con él, decís: che, todo bien, buen día, qué sé yo, y demás. Pero bueno, la gente tenía mucho que decir. Y para la sorpresa de él solo escuchaba. O sea, para la sorpresa de la gente, él solamente escuchaba. Para él fue revelatorio porque escuchó que la gente tenía lo que decir por primera vez. Y bueno, lo que él decía era que no sé, a lo mejor se callaba otro día y otro día y otro día, así, hasta que se dio cuenta que se convirtieron en 17 años. Los amigos al principio no lo entendían, hasta de hecho la novia estaba bastante feliz, pero después de una semana más o menos quería saber cuándo esto iba a frenar. Y mucha gente se pensó que estaba un poco loco y hasta él mismo se llegó a preguntar si él lo estaba. Pero bueno, una vez que tomó la decisión, todo se relajó y se acomodó en el silencio, y el silencio se instaló en John. Decía que la frase, bueno, por supuesto se había instalado en mí, ¿cómo se siente? Bueno, decía que era maravilloso. No obstante, y no calmado con todo esto y no quedándose quieto con todo esto, dijo: bueno, voy a empezar a caminar y voy a caminar un poco más lejos, y empezó a caminar hacia el este. Así que se había dado un año sin hablar y se dispuso a caminar durante el tiempo que se pudiera por Estados Unidos. Tenía un saco de dormir en la espalda, o sea, una bolsa para dormir, y acampaba en cualquier lugar. Tenía empleos que eran de tiempo en el camino, improvisó un lenguaje de señas y usó mímicas para hablar. Pero bueno, le sirvió mucho que los periodistas empezaran a escribir como reportes de él para poder dejarlos en algún lugar, y con eso se presentaba. Bueno, empezó, caminaba, hacía sus cosas y demás. Pero bueno, en un momento dijo: bueno, quiero arrancar a estudiar. Volvió a la educación para obtener un título en silencio y se fue hasta la oficina del registrador de la Universidad del Sur de Oregon en Ashland y trató de que entendiera que él no hablaba y que quería estudiar. Entonces se sentó frente a él, como la imagen de la estatua que está en pantalla, haciendo la forma del pensador, y después juntó las palmas y las abrió como si fuera un libro.
Y el decano del lugar entendió que quería estudiar. Entonces, bueno, asintió después de eso y empezó a cerrar el círculo. Bueno, obtuvo una licenciatura y después se contactó con la Universidad de Montana para solicitar cabida en el programa de maestría en estudios ambientales. Ahí va la historia. Bueno, habló con esta gente a través de cartas y dijo: voy a llegar en 2 años, y arrancó a caminar. Cuando llegó ya no tenía más plata y el director del programa le dijo: John, ¿estás listo para estudiar? Se vació los bolsillos y el director le dijo: mira, no tenés plata. Y entonces el tipo sacudió la cabeza y bueno, al otro día le dieron plata, pudo estudiar y obtuvo una maestría en la tesis Peregrinación y Cambio, Guerra, Paz y Medio Ambiente de 1986. Y esas cosas se convirtieron en el pensamiento mientras terminaba la caminata por Estados Unidos. De camino, hizo un doctorado en recursos de la tierra en la Universidad de Wisconsin en Madison y, bueno, disertó sobre aquello lo que había precipitado su silenciosa caminata, los derrames de petróleo. El mensaje era muy sorprendente y tenía 3 títulos, y después de casi 2 años más tarde, John sintió que tenía algo que decir y puso una fecha en el diario para arrancar a hablar de nuevo. Bueno, eligió el Día de la Tierra de 1990 porque tenía que hablar del medio ambiente, algo que para él ya había sido mucho sobre lo que tradicionalmente se pensaba, ¿no? El cambio climático, los derrames de petróleo, la contaminación y las cosas que van de esa mano, ¿no? Es algo que nunca había escuchado en los estudios, pero lo había aprendido caminando y estando con gente de todo el país. Pero bueno, el entorno para él se había convertido en derechos humanos, en derechos civiles, en igualdad de géneros y en todas las formas en las que nos relacionamos entre nosotros. Por eso se manifestaba en el entorno físico en el que lo rodeaba. Bueno, la experiencia de volver a hablar fue un poco traumática porque no sabía cómo era el tema de la voz y tenía un banjo que tocaba, entonces tocó un poquito este banjo y dijo: gracias por estar aquí. Y bueno, la madre saltó de alegría y exclamó, y el padre también, y se dieron cuenta de que no estaba loco, que estaba cumpliendo una especie de misión. Volvió a hablar después de 17 años, la gente entendió los mensajes y después de mucho tiempo de caminar finalmente se compró un auto híbrido. Dice que extraña un poco la época en la que no hablaba y que simplemente caminaba, pero bueno, aconsejaría escucharnos unos a otros. Y así concluye el artículo basado en el libro de la BBC Outlook, Why I Stopped Talking for 17 Years, de John Francis, el tipo que dejó de hablar voluntariamente durante 17 años para terminar 2 doctorados en ecología, en medio ambiente y finalmente darle un mensaje a la humanidad del cual hasta el día de hoy tenemos que seguir reflexionando, y es: dejemos de contaminar, dejemos de usar cosas que son obsoletas y empecemos a usar más a nuestros alrededores, caminemos más, utilicemos otro tipo de energía, movámonos de distinta manera. Y también por ahí, si tenés curiosidad y tenés ganas y sentís por ahí una motivación para verlo, está el tráiler que me parece te lo pasé, si no lo tenés te lo paso ya mismo, que creo que lo tenés acá. Pero bueno, una vez dicho esto y te dejo el tráiler, vale, para que lo pases, si lo tenés por ahí para pasarlo, hacemos una tanda chiquita y ya venimos con más metaverso, no te pierdas mucho más de esto, que tenemos muchísimas cosas más para decirte. Nos vamos con el tráiler de la película de John Francis, el tipo que dejó de hablar durante 17 años. Lo dejamos ahí, vamos a una tanda y ya venimos con más. As if I was living a lie. I did not like who I was. And so I got lost trying to be someone other than who I am. When we forget who we are subject to the whims of those around us. But I realized during that silence that I had found something. The person that I was inside. That's what I was looking for. And that's what I rediscovered. So I'd like to give you a few tools to discover who you are and to be able to listen to each other, to make a difference and be empowered to make change happen. My name is Dr. John Francis. I'm known as the Planet Walker. I'm going to be at the Singapore Mindfulness Conference, 22 and 29th of August. I'll see you there.